El niño pasó casi toda su vida en hogares de acogida. Sus padres habían demostrado repetidamente que no eran capaces. Pero un juez diría lo contrario y él, junto con sus 8 hermanos, sería devuelto a un hogar lleno de caos y horror. Bienvenidos o bienvenidas de nuevo. Soy Cassie, un mundo malvado, y este es Un Mundo Malvado. La historia que tengo para ustedes hoy, sinceramente, me dejó cada vez más sorprendida y enojada con cada cosa nueva que leía sobre ella. Los padres del pequeño en la historia de hoy mostraron más señales de alerta de las que creo haber visto jamás. Sí, así de muchas, y se les dieron muchas oportunidades para cuidar adecuadamente a sus hijos. Pero nunca lo hicieron. Esta es la historia de Rashid Bryant. Rashid Bryant nació el 13 de diciembre de 2018 en Opa-locka, Florida, hijo de Jabora DeVries y Cristóbal Bryant, y tenía 10 hermanos. El caso de Rashid es increíblemente triste y se vuelve aún más triste por el hecho de que no hay nada escrito sobre su personalidad o lo que le gustaba. Tampoco hubo ningún memorial, vigilia ni un obituario adecuado escrito para Rashid. Antes de que Rashid naciera, sus padres ya eran conocidos por los servicios de protección infantil de Florida. La relación de Jabora, madre de Rashid, con el Departamento de Niños y Familias inició en junio de 2004, cuando dio positivo por marihuana al nacer su segundo hijo. Al año siguiente, el Departamento de Niños y Familias recibiría un informe diciendo que había 2 niños pequeños jugando afuera en la casa de Jabora sin supervisión. Al nacer su tercer y cuarto hijo, en 2010 y 2011, Jabora volvería a dar positivo por marihuana. Ahora, como esto ya había sido algo recurrente hasta ese momento, la familia fue referida a una agencia privada para recibir servicios. En abril de 2013 se reportaron 2 casos a la línea directa del Departamento de Niños y Familias. El primero decía que Christopher golpeó en el estómago a Jabora cuando ella estaba embarazada. Y el segundo fue un reporte de que Christopher estaba huyendo de la policía mientras sostenía a uno de sus pequeños hijos en brazos y luego lo arrojó dentro de un auto. La familia quedó bajo supervisión del Departamento de Niños y Familias y 3 meses después, Jabora nuevamente dio positivo por marihuana al nacer su quinto hijo. Estos resultados de drogas y las acusaciones previas hicieron que los servicios de protección infantil retiraran a los niños del hogar. Sin embargo, los niños fueron devueltos a sus padres menos de un mes después, el 8 de agosto, y un juez continuaría supervisando a la familia. También hubo reportes antes del nacimiento de Rashid de que la casa estaba sucia y que un familiar que solía cuidar a los niños fumaba metanfetamina frente a ellos. También se le había informado al Departamento de Niños y Familias que la casa no tenía agua, había cucarachas por todas partes, los niños no iban a la escuela, ni se bañaban, ni comían adecuadamente. También se decía que la madre y el padre fumaban marihuana con crack en ese momento y que vendían sus cupones de alimentos. También hubo otro informe que decía que Cristóbal le había dado un puñetazo en la cara a su hijo mayor y luego lo había arrojado contra una cerca. Y hubo otro informe más que decía que Jabora, su hermana y el hijo mayor habían golpeado a un vecino y que los 2 adultos habían sido arrestados. Al igual que con el Departamento de Niños y Familias, Jabora y Cristóbal también tenían largos antecedentes penales. De hecho, Jabora había sido arrestada 26 veces antes de la muerte de Rashid, incluyendo agresión agravada, robo de autos, robo a mano armada, secuestro y asalto con un arma mortal. La historia de Cristóbal es más breve, pero igual de significativa. Había sido arrestado 14 veces, incluyendo cargos de fraude, tráfico de bienes robados, posesión de cocaína, violencia doméstica, agresión, robo, hurto mayor, robo con allanamiento y abuso infantil. Y cuando dije que la casa estaba sucia, no era solo sucia, se decía que era inhabitable. Al parecer los niños dormían en el suelo. Toda la casa olía a heces.
Y en un momento, casi todos los niños tenían una infección en la piel abierta, roja y en carne viva. En 2018, año en que nació Rashid, Departamento de Niños y Familias recibió más de 6 reportes sobre los hijos de Jabora y Chris, lo que derivó en 2 investigaciones. Durante estas investigaciones, se notó que el agua de la familia estaba nuevamente o todavía cortada y que Jabora no había pagado la renta en 2 meses. Chris estaba en la cárcel en ese momento. Otro informe que ocurrió en agosto de 2018 alegaba que los niños, que ahora eran 8, a menudo se quedaban sin supervisión y que la de 15 años era la que estaba a cargo. Sin embargo, el Departamento de Niños y Familias no brindó servicios a la familia entonces. La propia madre de Chris incluso les dijo a los investigadores del Departamento de Niños y Familias que su hijo y su nuera no cuidaban bien a los niños y consumían drogas. También mencionó que los niños mayores no asistían a la escuela. La madre de Chris también alentaba a uno de los hijos mayores de Chris y Jabora a hablar con el Departamento de Niños y Familias, y él informaba que su madre no tenía dinero ni comida. Él declaró que su madre usa drogas, le da nalgadas con las manos y lo golpea en el estómago y las piernas. Menos de un mes antes de que naciera Rashid, el Departamento de Niños y Familias recibió un informe de que la familia vivía en un auto. Chris y Jabora lo negaron, diciendo que estaban en un motel cercano. Sin embargo, no pudieron proporcionar ninguna prueba de eso. Y finalmente, el 22 de noviembre de 2018, los 8 hijos de Jabora y Chris fueron puestos bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias. Al mes siguiente, el bebé Rashid nacería el 13 de diciembre. 2 días después de nacer, los servicios de protección infantil lo pusieron bajo custodia y vivió con una familia de acogida, mientras sus hermanos vivieron con su abuela paterna. Sin embargo, Jabora y Chris querían recuperar a todos sus hijos. Así que aceptaron tomar varias clases para padres y asistir a sesiones de terapia. Aceptaron buscar trabajo y brindar vivienda estable a los niños. Para agosto de 2019, un juez otorgaría a los padres visitas supervisadas y luego de fin de semana. Este plan dependería en gran medida de la vigilancia de las abuelas paterna y materna de los niños, quienes estaban en la casa con frecuencia. Debían estar atentas a señales de abuso de drogas o maltrato infantil y reportar sospechas de inmediato a un administrador de casos o a la policía. La orden del juez también incluía planes de contingencia en caso de que uno o ambos padres se comportaran de manera inapropiada o agresiva durante alguna de sus visitas. Si eso sucedía, la visita se terminaría de inmediato. ¿Cuál es el sentido de permitir las visitas si esta es una posibilidad muy clara? Y la visita de Jabora y Chris con los niños sería cancelada solo unos meses después, en octubre de 2019. Cuando no informaron al juez ni a nadie más, de hecho, que se habían mudado. La pareja, que debía ver terapeutas, trabajar y tener vivienda estable, no hacía nada de eso. Ambos habían faltado a casi todas, si no es que a todas, sus citas programadas con los terapeutas. En septiembre de 2019, nuevamente fueron desalojados y vivían en un Clarion Inn cerca del aeropuerto. En un momento durante este tiempo en que Jabora y Chris intentaban recuperar la custodia de sus hijos, un juez les negó la reunificación y Jabora se molestó tanto que se negó a ir a una visita con los niños. Eso tiene sentido. Quieres tanto a tus hijos y los amas tanto que los quieres de vuelta, pero te enojas y no vas a ir a verlos por algo que ellos no hicieron. Así que aunque nada había cambiado, en enero de 2020, un juez permitió que Chris y Jabora volvieran a tener visitas supervisadas con sus hijos. Y luego, una supervisora de una agencia privada de manejo de casos que estaba supervisando a los hijos de la pareja para el Departamento de Niños y Familias recomendó que los niños fueran reunidos con sus padres, diciendo que Jabora y Chris habían cumplido con las condiciones para el regreso. Perdón, ¿qué? Pero eso no era cierto en absoluto, porque en los 15 meses que los niños habían estado bajo el cuidado del Estado, los padres de Rashid no habían hecho absolutamente nada de lo que la jueza les había pedido. Y como Chris había evitado con éxito todas sus citas de terapia,
En vez de decir, está bien, no hiciste esto, no puedes recuperar a tus hijos, la jueza decidió simplemente quitar eso de su plan y ya no era responsable de ir a terapia. También en ese mismo mes, enero de 2020, dejaron de pagar la renta otra vez. Así que entre septiembre de 2019 y enero de 2020, en enero de 2020, habían sido desalojados, tuvieron que vivir en un auto o en un motel, consiguieron un nuevo lugar y de nuevo decidieron dejar de pagar la renta. Según los registros confidenciales del Departamento de Niños y Familias, esta reunificación de los niños con sus padres no fue apoyada, ya que la razón por la que fueron retirados no se había solucionado. La abogada de Chris afirmó que los niños fueron retirados del cuidado de sus padres solo por estar sin hogar. Dijo que los padres ya tenían un lugar donde vivir y que los niños querían estar con ellos. Para empezar, esa no fue la razón por la que fueron retirados. Eso espero. Además, dudo que esos niños quieran relacionarse con sus padres. No tendrán lugar mucho tiempo, ya que dejaron de pagar la renta otra vez. La jueza estuvo de acuerdo con la abogada de Chris y decidió permitir que los niños se reunieran con sus padres. La jueza Baccarat, encargada de la familia, no siguió la sugerencia del Departamento de Niños y Familias de que los niños volvieran gradualmente con sus padres y no todos al mismo tiempo. Pidieron que comenzara devolviendo solo a uno de los hijos mayores. En cambio, ordenó que Rashid y 3 de sus hermanos fueran devueltos a sus padres de inmediato. Los otros 5 niños serían devueltos 2 meses después. La jueza dijo que lo mejor para los niños era estar con sus padres y les diría a los padres de Rashid que no podían volver a sus viejos hábitos. Bueno, no son viejos hábitos porque nunca los cambiaron y no creo que hablar con ellos vaya a servir de maldita cosa. Así que, el 28 de febrero de 2020, Rashid, junto con 3 de sus hermanos, fueron devueltos a sus padres y los niños fueron enviados a casa sin ningún servicio de apoyo para ayudar a Jabora. A los padres también, en ese momento, se les permitieron visitas liberales y sin supervisión con los otros 5 niños. Y aproximadamente un mes después, para sorpresa de todos, Jabora daría a luz a su 10º hijo. Ella había negado previamente en la corte que estuviera embarazada, y solo 3 semanas después del nacimiento de su 10º hijo, el juez decidió devolverle a los hijos restantes. Y se señaló en un archivo del Departamento de Niños y Familias que este nuevo bebé fue considerado como estando en un hogar seguro. En agosto de 2020, solo unos meses después de que Rashid y los primeros 3 niños regresaron a casa con sus padres, los trabajadores sociales suspendieron toda supervisión sobre ellos. Los registros muestran que no se hizo la evaluación mensual de seguridad de los niños, aunque lo exigen las regulaciones federales. Y en octubre de 2020, un juez ordenó que se terminara toda la supervisión de toda la familia. Estaban solos. Supongo que para el juez volvieron a ser buenos padres. Como dije, la supervisión de los primeros 4 niños se terminó en agosto y la supervisión completa de todos los niños se terminó unos meses después, en octubre. Sin embargo, en mayo de 2020, antes de cualquiera de estas fechas, Rashid se había roto la pierna y Jabora había dado 3 versiones diferentes de cómo había sucedido. Primero dijo que uno de sus hermanos lo dejó caer en su corralito. Luego se halló un mensaje de texto a su hermana donde decía, y cito, que le dio una paliza. 6 días después, Jabora mandó un mensaje a otra tía con una foto de la pierna muy hinchada de Rashid. Aproximadamente 2 semanas después de que Jabora enviara el mensaje sobre las lesiones de Rashid, él ya llevaba 2 semanas con la pierna rota sin recibir atención médica hasta ese momento. Una voluntaria que apoyaba a la familia notó la lesión en la pierna del niño y lo reportó a la trabajadora social de bienestar infantil. La trabajadora social llamó a Jabora y le insistió en que Rashid necesitaba ser llevado al hospital, y finalmente ella accedió y lo hizo. Así que la trabajadora social decidió encontrarse con Jabora y Rashid en el hospital, pero Jabora ya tenía una tercera versión de la historia, lista y esperando. Le dijo a la trabajadora social que Rashid había estado jugando en la litera de arriba. Él ni siquiera tiene 2 años y se había rodado y caído. Jabora también le mentiría al doctor una vez que estuviera ahí.
Ella le dijo que Rashid se había lastimado la pierna 2 días antes de la visita al doctor, aunque en realidad habían pasado 2 semanas. Y se decía que el doctor le ofreció a Jabora dos opciones, una radiografía o cuidados de apoyo analgésicos para Rashid. Ella decidió optar por la segunda opción. Por supuesto, no quería hacerse una radiografía para que pudieran ver qué tan grave era la fractura. Sin embargo, los registros del hospital Jackson North mostrarían que Jabora en realidad había rechazado la radiografía y que no buscó ningún otro tratamiento médico para él después de eso. La trabajadora social tomaría notas mientras estaba en el hospital con Jabora y Rashid y anotó que Rashid podía pararse sobre su pierna. Sin embargo, tan pronto como se daba cuenta de que le dolía, dejaba de caminar completamente sobre la pierna. Además, decía que el doctor no sospechaba nada y la trabajadora social no mostraba preocupación. Ahora, aunque Jabora nunca enfrentó cargos por la lesión, el Departamento de Niños y Familias terminó llevándose a Rashid por un tiempo. No estoy segura del motivo, ya que la trabajadora social no parecía preocupada. Sin embargo, Rashid fue devuelto menos de 2 meses después de que un médico atendiera su lesión en la pierna. Y ese es el mismo mes en que el Departamento de Niños y Familias decidió dejar de supervisarlo. Así que solo unas semanas después de que el Departamento de Niños y Familias había dejado de supervisar a toda la familia, Jabora se despertó alrededor de las 10:30 de la mañana el 6 de noviembre y afirmó que encontró a Rashid inconsciente y sin respirar. Sus labios estaban azules, su mandíbula apretada y espuma salía de su nariz y boca. En vez de llamar a emergencias, llamó a su hermana Ashanti. Ashanti luego dijo a la policía que su hermana estaba en pánico, llorando y preocupada por su bebé. Aunque me cuesta creerlo, Ashanti le pidió a Jabora por teléfono que llamara a una ambulancia y ella fue rápido. Cuando llegó a las 11:50 de la mañana, Jabora estaba sosteniendo a Rashid y no había paramédicos ahí. Rashid no estaba respirando y no había estado respirando 1 hora antes cuando su madre lo encontró, pero aún así no llamaron al 911 hasta media hora después. Jabora y su hermana comenzaron a hacerle reanimación cardiopulmonar como la operadora del 911 les indicó, pero claramente ya era demasiado tarde. Jabora contó a los investigadores que tras hallar a Rashid inconsciente, puso a su hijo en el suelo, le apoyó la cabeza en una toalla y empezó a reanimarlo. Pero un moco teñido de rojo salía de su nariz. Rashid fue llevado al centro médico Miami Jackson North, donde no pudieron revivirlo. Solo tenía 22 meses de edad. Mientras la policía estaba allí, notaron que no solo la casa de Jabora y Chris estaba sucia, sino que habían usado bolsas de basura negras, papel aluminio, cartón e incluso un colchón pequeño para cubrir las ventanas y bloquear la luz del sol, o más probablemente, las miradas curiosas de los vecinos. Cuando se realizó la autopsia de Rashid, el médico forense confirmó que Rashid tenía 2 fracturas en el cráneo, una vieja y una reciente. Tenía una costilla fracturada en recuperación y una pierna rota reciente. La causa de la muerte de Rashid fueron complicaciones por lesiones agudas y crónicas causadas por fuerza contundente. Las causas fueron negligencia parental y falta de atención médica adecuada. La muerte de Rashid se consideró homicidio. Unos días tras la muerte del pequeño, Jabora y Chris fueron arrestados y acusados de negligencia infantil con gran daño corporal. Pero estos cargos luego se elevaron a homicidio involuntario y abuso infantil agravado. Cuando Jabora habló con la policía, les dijo que no había llamado al 911 de inmediato porque entró en pánico y no sabía qué hacer. Tampoco quería que los otros niños en la casa se enteraran de lo que estaba pasando. Jabora afirmó que nunca lastimó físicamente a su hijo y que Rashid tuvo 2 convulsiones en los últimos meses. Jabora comentó que la noche anterior a la muerte de Rashid, él cenó ravioles, una golosina de Rice Krispie y Kool-Aid azul. Luego estuvo corriendo y jugando con sus hermanos antes de que se fueran a la cama a las 10 de la noche. Sí, con una pierna rota, claro que sí. Y la tía de Rashid, Ashanti, respaldaría estas afirmaciones diciendo que sí, Rashid estaba corriendo y abrazando a sus familiares como de costumbre.
Sin embargo, una de las hermanas de Rashid dijo que no había visto al pequeño caminar sobre su pierna desde que se lastimó hace meses. Ella comentó que Rashid casi siempre estaba recluido en su habitación, donde pasaba la mayor parte del día en la cama. Chris les dijo a los detectives que él no tuvo nada que ver con ninguna de las lesiones de su hijo y que tampoco había visto a nadie más causarlas. Sin embargo, dijo que pudo ser uno de sus hermanos. Cuando murió Rashid, la familia enfrentaba otro desalojo. Ahora, algunos de los hermanos mayores de Rashid hablarían con la policía y les contarían lo que habían presenciado en la casa. El hermano mayor de Rashid le dijo a la policía que Chris golpeaba a Rashid y hacía que los hermanos de Rashid hicieran lo mismo. Chris y Jabora también hacían que los niños mantuvieran la cabeza de Rashid bajo el agua. Y los niños obedecían porque tenían miedo de que, si no lo hacían, ellos serían los que recibirían los golpes. En las últimas semanas de Rashid, su hermano contó que su piel parecía que estaba a punto de caerse. Y su estómago estaba hundido. También dijo que él y sus otros hermanos intentaban meterle comida y cobijas a Rashid a escondidas, siempre que sus padres no los veían. Todos los niños en la casa dijeron que escuchaban a Rashid llorar por las golpizas que recibía y que su llanto solo provocaba que lo golpearan más. El hermano mayor de Rashid también declaró a las autoridades que fue maltratado. Dijo que un familiar que se había mudado a la casa con la familia lo azotaba con cinturones y le ataba una cuerda alrededor del pene mientras estaban en la regadera. El hermano mayor de Rashid contó a las autoridades que notó algo extraño en la pierna de Rashid unos 2 meses antes de su muerte. El adolescente acostó a Rashid en su cama. Notó que se estremecía y lloraba cada vez que le tocaban la pierna, y cuando intentó frotarle el muslo a Rashid para ver si así se sentía mejor, Rashid le apartaba la mano. Cuando el adolescente le informó de la lesión a su madre, Jabora le masajeó el muslo, lo cual claramente le dolía, y lo hizo caminar sobre él. El hermano de 16 años también relató otro incidente que llamó el derrame cerebral. Rashid, que había estado comiendo ravioles, los vomitó por toda la cama. Momentos después, notó que el niño pequeño estaba acostado de espaldas con las piernas levantadas en el aire, rígido y temblando. Cuando eso sucedió, Jabora le puso una cuchara en la boca a Rashid porque su lengua se había pegado al paladar, dijo ella. Rashid lloró durante unos 20 minutos, y su hermano dijo que no recuerda si su madre buscó algún tratamiento médico después de eso. Voy a decir que no. Y después de este derrame, como lo llamó su hermano, Rashid ya no pudo mover su brazo derecho en absoluto. Estaba muerto. Una de las hermanas mayores de Rashid vivía con una tía, probablemente porque sus padres eran pésimos. Pero ella había ido a la casa de Chris y Jabora a visitar el 2 de noviembre. Y cuando lo hizo, notó que Rashid no solo se veía más pequeño, sino que recuerda que estaba flácido de su lado derecho, vomitaba después de comer y tenía que ser apoyado contra una pared para poder sentarse. Ella dijo que los ojos de Rashid también se movían en diferentes direcciones en ese momento. Así que este pobre niño tuvo una lesión cerebral traumática durante días antes de su muerte. Pocos días tras la muerte de Rashid, los administradores estatales de bienestar infantil pidieron la custodia de los hermanos. Y en esta solicitud se decía que Rashid había muerto tras sufrir múltiples lesiones debido a un abuso severo y negligencia médica mientras estaba bajo el cuidado de sus padres. Ahora, según la ley de Florida, el Departamento de Niños y Familias debe divulgar sus registros cuando un niño muere por abuso o negligencia de los padres, pero la Agencia de Bienestar Infantil de Florida violó esta ley y se negó a divulgar los registros de Rashid al público. No puedo imaginar por qué decían que la causa de muerte de Rashid aún no se había determinado como resultado de abuso o negligencia, contrario a lo que decía su solicitud de custodia de los otros niños. Así que el Miami Herald, junto con una docena de otras compañías de medios y grupos de defensa, demandaron a las administradoras del departamento en el Departamento de Niños y Familias en febrero de 2022 cuando se negaron a publicarlos.
La jueza que llevaba el caso reconoció que el Departamento de Niños y Familias tenía un trabajo difícil. Pero también señaló que la agencia tenía pruebas suficientes de que el niño había sido maltratado, según el informe del médico forense, así como los informes de la policía de Miami-Dade y de la oficina de la Fiscalía Estatal. Luego, la jueza ordenó al Departamento de Niños y Familias entregar estos registros a los medios y al público el 1 de marzo de 2022. Y aparentemente, el Departamento de Niños y Familias también investigó una discrepancia entre las fotos de Rashid, que se habían ingresado en un sistema interno de gestión de casos, y los datos de rastreo sistema de posicionamiento global que estaban incrustados en las fotos. Y esta discrepancia planteó la posibilidad de que la trabajadora social en realidad no fue a ver a la familia en los días y horas que dijo haberlo hecho. Y en una ocasión, un correo electrónico de la agencia dice que la trabajadora social copió y pegó la información de una visita anterior al hogar para documentar los resultados de una visita posterior. Y alrededor del tiempo en que los niños habían sido devueltos a Chris y Jabora, el expediente del caso de Departamento de Niños y Familias decía que la casa estaba limpia y ordenada. Cuando Rashid murió menos de 11 meses después, había agujeros y marcas en las paredes. Había basura en el suelo y moho en la regadera y la tina. La ropa y pertenencias se guardaban en bolsas de basura. Los colchones no tenían sábanas. El techo tenía goteras. Había lo que parecía ser una mancha de desechos humanos o sangre en un colchón, una cobija y parte del piso. Era un caos. Así que la trabajadora social que había estado trabajando en el caso de Rashid fue puesta en licencia sin goce de sueldo una semana después de la muerte de Rashid. Luego fue despedida el 2 de diciembre de 2020. Y solo 5 meses antes, esta trabajadora social en particular había sido elogiada en una evaluación de empleados por trabajar con Jabora y Chris para que les devolvieran a sus hijos. Y increíblemente, o tal vez no tanto considerando todo lo que ya hemos escuchado hasta ahora, Jabora daría a luz a su 11º hijo mientras estaba en la cárcel. Christopher Bryant y Jabora Duri se declararon no culpables de los cargos. Ahora están esperando el juicio y se encuentran detenidos sin derecho a fianza. El funeral de Rashid fue el 7 de diciembre de 2020 en la capilla funeraria Trinity. Luego fue enterrado en el cementerio Memorial Dade. Gracias por escuchar la historia de Rashid hoy. Hay muchísimos fracasos en este caso. Los padres de Rashid, su tía, el Departamento de Niños y Familias, la policía, la jueza. Jabora y Chris no deberían haber tenido hijos, y mucho menos 11 de ellos. No tenían los medios para cuidarlos, criarlos ni amarlos. Me da tanta rabia y tanta tristeza por Rashid, quien nació en una vida donde no tuvo ninguna oportunidad desde el primer día. Así que si te gusta el True Crime y quieres escucharlo de mí, no olvides darle al botón de suscribirte aquí abajo y activar las notificaciones también, para que sepas cuando subo un nuevo video, que es 2 o 3 veces por semana. Gracias por ver Un Mundo Malvado hoy. Hasta la próxima. Cuídense, chicos. Adiós, adiós. Gracias por patrocinar Un Mundo Malvado. Adina, Ali, Amanda, Amy, Angela, Angie, Brandy, Carrie, Catherine, Cecilia, Daniel D, Daniel H, Drew, Eric, Frank, Hannah Rama, Hannah, Cara, Lori, Linda, Marion, Mary, Mel, MJ, Kelly, Neoma, Power 30 y 1312, Ray, Shana, Stephanie, Susan, Tammy B y Tammy S. Ustedes son increíbles. Ahora hay más mundos malvados. En Patreon. Accede a videos exclusivos mensuales y más. Cualquier apoyo ayuda a que las víctimas no sean olvidadas y a visibilizar las deficiencias sociales asociadas a cada caso. Visita patreon.com/wickedworld o la app de Patreon.